Bueno, alumnos, alumnas, bienvenidos, bienvenidas sean a nuestra clase de introducción al Nuevo Testamento. Bueno, hemos hecho un recorrido muy rápido, muy general, y muy superficial de los contextos históricos que envuelven, pero creo que estos datos nos permiten a nosotros darnos cuenta que la producción de los 27 escritos del Nuevo Testamento no fueron tan fáciles. No es que alguien se haya sentado, hecho un mate y se haya puesto a escribir, sino que los escritos del Nuevo Testamento nos reflejan las realidades políticas, sociales, religiosas, eh, económicas del primer siglo. Y estos escritos son tan valiosos, hermanos, no solo porque son palabra de Dios, porque ahora nosotros decimos, a ver, hermanos, abran por favor la Biblia en la carta a los Corintios. ¿Y nosotros qué ver con los Corintios? Somos argentinos, ¿no? Todavía nos dijeran, bueno, vamos a ver una epístola a la carta a Meguino. Bueno, ahí Mario va para la oreja y va a decir, algo nos van a decir aquí a los amenguinenses. Supongo que ese es el gentilicio, Mario, ¿puede ser? Amen, a- ¿Cómo? A ver, vos decime. Ameguinenses. Ameguinense, bueno. O vamos a abrir la carta a la iglesia de Loma Verde. Bueno, ahí más de uno abre los oídos, ¿no es cierto? Pero los escritos del Nuevo Testamento tienen su propia impronta, tienen su propio peso. Antes de que lleguen a nosotros, llegó a las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas, que se le conocen como las comunidades primitivas, pues evidentemente estos escritos les hicieron sentido, les hicieron razón, entendían perfectamente por qué Pablo escribió tal cosa o por qué Mateo, Marcos o Santiago o Juan escribieron tal o cual situación, lo entendían perfectamente. El problema que ahora tenemos, hermanos, es que a 2000 años de distancia y no teniendo los originales, no tenemos el papiro, que es altamente probable que nunca los tengamos, que estos papiros o estos pergaminos se hayan perdido en el tiempo, se hayan destruido. Ha habido muchos incendios en las bibliotecas, ha habido muchas guerras, ha habido muchos intentos por destruir todo lo que es la literatura cristiana. Y entonces, evidentemente, hermanos, pues estamos ante la presencia de que estos escritos novotestamentarios sí le hicieron sentido a la iglesia cristiana. Nosotros a 2000 años de distancia batallamos en interpretar, en conocer, eh, entendemos que hay escritos o hay interpolaciones en los escritos del Nuevo Testamento. Hay diversas variantes entre copia y copia, y en fin, para nosotros, el acercamiento que tenemos al Nuevo Testamento, pues peccata minuta, pero son 2000 años de distancia. O sea, no es poca cosa, ¿no? Es interesante. Entonces, acercarnos a los escritos del Nuevo Testamento en un contexto histórico nos ayudan a plantearnos y a decirnos, bueno, ¿qué estaba sucediendo en tal o cual iglesia? ¿Cuál era el motivo que tuvo el autor bíblico para escribir tal o cual cosa? Indicación, orden, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a entrar, hermanos, a un mundo fascinante que tiene que ver con aquello que pensamos que pudo haber ocurrido en las primeras comunidades cristianas y que finalmente terminaron dándole el sentido, le terminaron dando la forma de lo que ahora nosotros tenemos como Nuevo Testamento. Eh, Al igual que el antiguo, hermanos, las primeras comunidades cristianas pues no tenían su Biblia. Hoy usted va a un hospital y encuentra, o en hoteles incluso, encuentra en sus mesitas de luz un Nuevo Testamento, ¿no? Antes no lo había. Entonces,
Vamos a entrar en este mundo fascinante. Insisto, siempre les digo, pregunten, porque el que pregunta aprende siempre. Y es muy, muy importante que se pueda facilitar el proceso de acercamiento hacia el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos antes. Ok. Y entonces ahora corresponde reflexionar sobre lo que nosotros ya conocimos en clases pasadas que tienen que ver con el canon. ¿Alguien me quiere recordar qué significa canon, por favor? Cuando hablamos de canon, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es un canon? Una vara, una medida. Y hablando bíblicamente, ¿qué sería? Cuando hablamos y decimos, nosotros creemos en el canon bíblico, ¿qué es eso? ¿Podría ser el tiempo? Desde No, ¿No? no. Está bien lo que dijo Mario. Canon en su etimología significa vara, regla. Pero ya aplicado al canon bíblico, diríamos que debemos entender por eso. Y Eran las diferentes... Perdón. lo que entra en el canon, qué cosas entran y qué cosas no, se medía que si confesaban a Jesucristo y el Evangelio podía entrar. Era una de las cosas que se tenían presente para que entren al canon del Nuevo Testamento. Ok. Digamos que había ciertos requisitos que tenían que tener los libros, ¿no? Pero en palabras más académicas, en palabras más aterrizadas a la materia. Por ahí va Esther, ¿no es cierto? Pero vamos a plantear con un lenguaje más académico. ¿Qué sería el canon bíblico? No solo el Nuevo Testamento. Acuérdense, cuando hablamos de canon bíblico, estamos hablando de toda la Biblia. Y toda la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Si solamente seguimos el criterio que Esther nos planteaba, pues no entraría el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no habla de Jesús. No habla, diríamos, físicamente, ¿no? ¿Qué sería el canon bíblico? Y serían como los textos aceptados como inspiración divina. Ok. Muy bien. En términos, sí, más académicos, diríamos que el canon bíblico, son aquellos escritos o libros que han sido aceptados, ¿no? Que han sido aceptados como inspiración de Dios. Que han sido aceptados como autoritativos. Autoritativos. Esa es la palabra clave. Para que el canon sea canon, tiene que tener autoridad. Por eso es que nosotros entendemos que la Biblia tiene poder, tiene autoridad, etcétera, 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 porque el canon bíblico es autoritativo. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos que decir acerca del canon del Nuevo Testamento? Y bueno, tenemos que decir muchas cosas. Así es que bueno, como siempre digo, abróchense los cinturones porque vamos a despegar en este maravilloso viaje que tiene que ver con el canon del Nuevo Testamento. Bien. Debemos partir, hermanos, debemos partir sí o sí, no entendiendo el conjunto de libros como, a ver si puedo decirlo o puedo explicarme. Nosotros, para entender el Nuevo Testamento,
no necesitamos ir primeramente a los libros o a los escritos, sino al sentir de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que surge? ¿Qué es lo primero que nace? Y la iglesia. Nace un grupo de personas, ¿no? Que empiezan a organizarse en torno a un personaje, a un hombre, a una figura que se llamaba Jesús, ¿no? Y muchos le llamaban el Nazareno, muchos le llamaban el Galileo. Y entonces, estas pequeñas comunidades, este pequeño grupo de personas, con el tiempo empiezan a multiplicarse, y es allí, hermanos, en ese proceso donde surgen los escritos cristianos. Bueno, el punto de partida, hermanos, debemos entender que al principio la iglesia no tenía un canon propio, no tenía un Nuevo Testamento en las mesitas de luz, ¿no? De sus casas. Los cristianos vivieron un tiempo, más o menos un siglo de vida, ¿no? Que va desde el año 30, donde se cree que el Señor Jesús muere, no está más el Señor, hasta el 160, donde recién ahí, hermanos, donde recién ahí empieza a ya darse un sentido un poco más cercano a lo que nosotros conocemos en nuestras Biblias. Un poco, ¿eh? Porque ni aún a mediados del siglo segundo teníamos un canon como tal, porque fue hasta el siglo cuarto, más o menos, donde el canon ya, al menos los libros que nosotros tenemos como inspirados, ya han sido aceptados, pero no en todas las iglesias. Hay iglesias, por ejemplo, que no aceptan la carta a los hebreos. Hay iglesias, por ejemplo, que no aceptan la carta o el libro de Apocalipsis. Hay grandes disputas en eso, ¿no? Pero bueno, hasta más o menos a mediados del siglo, la iglesia no tiene una escritura propia, no tiene un canon, no tienen estos libros autoritativos que decían, bueno, vamos a abrir la liturgia y bueno, busquen por favor Mateo 27:5, como hoy lo hacemos en nuestras iglesias locales. Las escrituras que ellos tenían hasta ese momento era la Biblia hebrea o el canon de Palestina, el canon palestinense. Y como todos sabemos, hermanos, el canon de Palestina, en sus orígenes o en su génesis, había sido escrito en un idioma hebreo, partes en arameo, pero en su mayoría habían sido escritos en hebreo. Este hebreo, hermanos, este idioma fue el que se sostuvo durante todo el tiempo de los macabeos hasta la época de Jesús, donde Jesús habla hebreo y principalmente su lengua materna es el arameo principalmente. ¿Ah? Y bueno, como todos sabemos, ¿no? La Biblia hebrea se traduce en un contexto helénico, como ya lo vimos, ¿no? La influencia griega es de tal magnitud que los judíos de la diáspora tienen que buscar un texto sagrado en su propio idioma. Siguen siendo judíos, pero ya no hablan hebreo, no hablan griego, perdón, no hablan arameo y hablan hebreo, y entonces se da lo que es la Biblia de los 70. Y un dato muy interesantísimo, hermanos, para resaltar, es que si bien es cierto, las primeras comunidades cristianas, es muy probable que Jesús haya conocido el canon griego, los discípulos lo conocieran, Pablo de Tarso mismo usara el canon alejandrino para su reflexión, para su liturgia, para su interpretación. Nunca los primeros cristianos rechazaron la Biblia hebrea, el canon de Palestina. Para ellos tuvo la misma estima, ¿no? Tuvo la misma estima. Evidentemente, como toda traducción, tiene sus propias alteraciones. Quienes hablan otro idioma y tienen que traducir algo, a veces hay palabras que se dicen en un idioma que en el idioma
receptor, pues no se tiene. Entonces tienen que darle otra palabra para darle más o menos o pegarle más o menos al sentido que se tiene. Estos paralelismos que existían entre la Biblia hebrea y la Biblia griega, ¿no? Hicieron sumamente rica la experiencia de los judíos, tanto que vivían en Jerusalén, ¿no? Los judíos puros, como los judíos de la diáspora, los judíos de habla griega. Hasta entonces, hermanos, debemos entender que las primeras comunidades cristianas no tenían su propio canon. Ellos seguían citando el Antiguo Testamento, ¿no? Los 39 libros o 24 de la Tanaj, 24 de la Tanaj, 39 el canon, lo seguían considerando como palabra de Dios, como palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un momento dado, principalmente a partir del año 70, tras la caída del Templo de Jerusalén, como ya lo platicamos en la clase pasada, a medida que crecía su identidad dentro del judaísmo, estamos hablando de las comunidades cristianas, en la medida en que los cristianos empezaron a distanciarse de los judíos en sus prácticas, en sus formas, en sus, los judíos iban a las sinagogas a recibir instrucción, los cristianos hacían cultos en sus casas, ¿no? Los judíos seguían rindiendo culto a Yahvé, ¿no? O a Dios, y los cristianos, aparte de Yahvé, le rendían culto a Jesús de Nazaret. Ya sea que la identidad de los cristianos fuera dentro del judaísmo o a partir del judaísmo, es decir, una vez que los cristianos empiezan a distanciarse, a tomar distancia entre los judíos, los cristianos fueron creando, o más bien, ¿no? En palabras de un autor, descubriendo sus propias escrituras. Empezaron a construir, ¿no? Sus propios escritos autoritativos, lo que más tarde se llamaría el Nuevo Testamento. Y algo muy interesante, hermanos, es que las comunidades cristianas, las primeras comunidades, reconocen en el Antiguo Testamento ¿cómo es? El principio autoritativo de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Lo reconocieron. Entonces, cuando las comunidades cristianas, hermanos, empiezan como a darle un cierto sentido a sus escritos que empiezan a circular de personas importantes, de personas de peso, diríamos, comienzan a igualar, les empiezan a dar el mismo valor tanto a las escrituras antiguas como a estas nuevas que se empiezan a producir. Se empiezan a producir. Entonces, hay algunas iglesias que empiezan a escuchar que hay un evangelio por ahí que anda rondando, que se le atribuye a Mateo. Y entonces las comunidades decían, a ver, busquemos una copia. Recuerden que en aquellos tiempos hacer una copia era carísimo, era muy, muy costoso, porque había que matar muchos animales, porque era un trabajo fundamental copiar letra por letra, palabra por palabra. Imagínense, si a nosotros nos da flojera o nos da fiaca leer 28 capítulos de Mateo, o por ejemplo, unamos todo lo que es Lucas y Hechos, ¿no? Porque antes era una misma obra, la obra de Lucas, y de hecho, unámosla y hagamos un solo libro, pues nos da mucha fiaca el leer, ¿no es cierto? Imagínense copiar. Entonces, en aquellos tiempos empezaron a circular unos escritos que decían, hay una carta por ahí que Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica. Bueno, busquemos una copia. Y empezaron a traer una copia.
Pero por ahí hay un evangelio, ¿no? Que por ahí escribió un tal Marcos, que se cree que fue el amanuense o el escritor de Pedro. Bueno, traigamos y leamos y escuchemos qué dice, de qué trata, cómo habla, y de a poquito, hermanos, ¿no? La iglesia empezaron a tomar esos escritos como autoridad. Ajá. Y entonces las comunidades que había, las comunidades jerosolimitanas, ¿no? Pues empezaron a acumular esos escritos, las comunidades antioquianas, la iglesia en Antioquía hizo lo mismo, las iglesias del Asia Menor, perdón, hicieron lo mismo. Entonces empezaron a tener sus propios escritos, ¿ja? Y la iglesia misma les dio la autoridad. Ajá. No fue la iglesia católica, no fue un personaje en particular, no fue el papa, no fue el emperador Constantino, no fue toda esa información errónea que a veces nos transmiten, por ejemplo, a través de la película del Código Da Vinci, muy popularizada por Tom Hanks, donde la película dice que no, que el Nuevo Testamento es una tontería de los cristianos y que finalmente quien autorizó qué libros eran sagrados en el canon, quienes eran considerados como inspirados, fue el emperador Constantino y demás. No es cierto. Eso ya es hasta el siglo IV. Nosotros estamos en el siglo I, mediados del siglo II. Fueron las propias comunidades cristianas, hermanos, los que realizan los que realizan estos encuentros, ¿no? De reconocer que tal o cual libro es inspirado por Dios. Pero olvídense que haya sido alguien, olvídense que haya sido, como es un papa, un emperador, un hombre en particular. Fueron las mismas comunidades en su dinámica. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Unen con las escrituras antiguas. Y es como reconocen que en el Antiguo Testamento, ¿no? Se escriben tantas cosas que tenían que ver con Jesús, que tenían que ver con la iglesia cristiana. Y miran en el Antiguo Testamento cómo en el capítulo 12 del Génesis, ¿no? Encuentran el pacto abrámico. Encuentran que Dios había hecho un pacto con Abraham. ¿Ah? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dicen el pacto abrámico y te bendeciré para que seas bendición. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Dijeron los primeros cristianos. Necesitamos predicar el evangelio para que entonces todas las naciones de la tierra entren dentro del pacto que Dios hizo con Abraham. Y entonces unen los dos testamentos y hacen uno solo. Ajá. Hacen uno solo. Entonces, las iglesias cristianas, hermanos, reconocen que los escritos antiguos, ¿no? Hablan de Jesús. Por eso, Mateo, ¿ah? Se coloca en el primer lugar del canon bíblico, del Nuevo Testamento. Porque Mateo funge o sirve como un puente teológico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, algo que hemos de reconocer, evidentemente por obra del Espíritu Santo, eso nos queda re claro, por obra del Espíritu Santo, pero debemos reconocer que las primeras comunidades cristianas tuvieron el atino de no rechazar las escrituras antiguas y reconocer en ellas, ¿no?, el valor propio de la revelación de Dios a un pueblo, pero que en el pacto abrahámico, ¿no?, no solamente es Israel, sino son todas las familias o todas las naciones de la tierra. Y esto es sumamente fascinante. Ahora, esto no sucedió con los judíos. Por eso es que los judíos solamente reconocen las escrituras antiguas
como revelación, pero no reconocen el Nuevo Testamento porque no reconocen en Jesús el Mesías, el ungido de Yahvé. Y esto es muy interesante y por eso es que ahora nosotros, hermanos, gracias a la tradición de las primeras comunidades cristianas, gracias a eso, nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento como palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Y entonces empiezan a formular lo que se le conocen como los primeros textos cristianos. Esto es fascinante, hermanos. Miren, es fascinantísimo. A mí me encanta, me encanta. No soy filólogo, desgraciadamente, lejos estoy de serlo. Pero me apasiona pensar, imaginarme las formas, las maneras en cómo la producción que se da de estos textos o de estos escritos tienen un sentido peculiar y particular a cada una de las comunidades que se encierran en el primer siglo. Y entonces tenemos, algo hay que escribir. ¿No? A ver, entendamos algo, hermanos. Miren, la escritura, como signo de recogimiento de la historia o la tradición de un pueblo, no es nuevo, no surge en el siglo I. Ya todas las culturas existentes, imagínense, la cultura griega, 3 siglos antes, 2 siglos antes, ya había los grandes filósofos que habían escrito sus grandes obras, ¿no? La República de Platón, una obra griega, filosófica, mucho antes de Jesús, muchísimo antes. Entonces, todo lo que tenía que ver con ideología, con historia, los pueblos escribían. Entonces, no es nuevo, hermanos, el hecho de que las comunidades cristianas hayan decidido, o los escritores, diríamos, hayan decidido plasmar por escrito ciertas y determinadas situaciones. Entonces, como dice acá en la diapositiva, los primeros textos se fueron recopilando, se fueron reuniendo. Ahora, pongámonos a pensar un poquitito, hermanos, que en el primer siglo no hay internet, no hay WhatsApp, no hay ni siquiera telegrama, no hay correo postal. Entonces, una carta tardaba mucho tiempo en llegar y la respuesta, pues mucho tiempo en recibirse. No fue fácil el intercambio, el ir recopilando los textos que se producían en distintos ambientes, en distintos ambientes, en distintos lugares, en distintas ciudades, separadas las unas de las otras. Realmente fue un trabajo guiado, insisto, por el Espíritu Santo, pero que evidentemente las primeras comunidades cristianas plantearon ese desafío y que de a poquito fueron haciendo su canon implícito que se empezaban a crear en las diversas iglesias, la iglesia jerosolimitana, la iglesia de Antioquía, la iglesia en Roma, ¿no? Los principales centros del Imperio Romano también se convirtieron en las principales iglesias, porque fueron esos lugares donde más cristianos se convertían y las iglesias eran más grandes, ¿no? Como sucede hoy en día. Las iglesias más grandes pues tienen como que mayor peso. Al principio no todos tienen los mismos escritos. Como les había comentado, algunos leen solo el Evangelio de Mateo y es la comunidad mateana, ¿no? No saben que hay una comunidad lucana, una comunidad marcana, una comunidad juanina, no lo saben. Hasta que empiezan en el intercambio, vienen peregrinos o vienen comerciantes y en ese intercambio cultural y comercial dicen, nosotros conocemos que hay un escrito por un tal Lucas.
Entonces, en algunas comunidades se leen las cartas de Pablo, en algunas no. Por el testimonio que encontramos en algunas cartas, incluso hay indicación precisa del apóstol donde dice circulen estas cartas entre las iglesias. Pero más allá de eso, hermanos, solo al cabo de bastante tiempo, un siglo, siglo y medio, casi dos, ¿no? Un poco más, y por intercambio de la iglesia se va creando este canon unitario. Se va haciendo uno solo. De a poquito se va conformando este canon, pero insisto, no hay una iglesia que diga, a ver, che, juntémonos, juntemos a la iglesia de Jerusalén, juntemos a la iglesia tal y hagamos un concilio y decidamos qué libro sí que no. No, fue la práctica cristiana. Fue decir, a ver, hagan de cuenta que nosotros somos de la iglesia de Corinto y el obispo de la iglesia de Corinto dice, che, tenemos este problema aquí en la iglesia, ¿cómo lo hacemos? Ya el apóstol Pablo había escrito, a ver, traigan la carta que nos escribió Pablo una vez. Pablo dice acá que cada uno, ¿no? No es mayor que otro en cuanto a los dones, etcétera. Bueno, vamos a hacer caso. Y le empezaron a dar esa autoridad como palabra de Dios. Entonces empieza a ser, y como dijimos, solo a finales del siglo segundo, ¿no? 160, 180, empieza a ver con un poco de claridad los primeros textos sagrados, que ya se le empieza a dar ese carácter. Para esas fechas, hermanos y hermanas, pues ya ningún apóstol está vivo. Ya no hay nadie vivo, ya Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, todos ellos ya murieron. Incluso los primeros padres de la iglesia también ya murieron, ¿no? Ya no están. Ha sido entonces la tradición que se va albergando con todos, ¿no? Que se va haciendo de generación en generación, donde se va transmitiendo ese hecho. Es decir, esta carta ya desde antes era autorizada por la iglesia. Bueno, listo. Nadie dudaba de eso, nadie objetaba eso. Los primeros textos entonces se identifican como sigue. Primero, hermanos, los primeros textos, creo yo, aun cuando cronológicamente debemos saber que los primeros textos tienen que ver con la venida de Jesús. La venida de Jesús. No en la muerte de Jesús, sino en su venida. ¿Cómo sabemos esto? Pues lo sabemos porque primera carta a los tesalonicenses habla sobre la venida de Jesús. Y entonces, para Pablo, su concepción del fin del mundo, de Pablo, era que Jesús iba a venir dentro de 10 minutos o dentro de 1 hora o dentro de los próximos 5 años. Entonces ahí el mundo terminaría, el Mesías vendría y entonces a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, los muertos resucitarán y todo será repiola. Eso es lo que vemos nosotros en la carta tesalonicense, porque es la primera carta que se escribe. Porque había ese sentimiento de que pronto el Señor vendría. Pero debemos reconocer, hermanos, que los primeros textos tienen que ver con la tradición que habla acerca de Jesús. Y entonces es muy probable que los primeros textos que empezaron a circular tenían que ver con la pasión de Jesús. Muchos eruditos que coinciden que lo primero que se escribe, porque ese es el suceso más importante, es la muerte de Jesús. Y su resurrección, ojo. No solo es la muerte, sino su resurrección. Fíjense ustedes, hermanos, que Mateo
Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios difieren en una u otra cosa. Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús. Marcos, ni ahí que está por enterado, y Juan empieza hablando de logos. En algunos evangelios hay unos milagros, en otros evangelios hay otros. Marcos presenta a un Jesús más poderoso, Lucas un Jesús más cercano al débil, Mateo un Jesús más en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y Juan se concentra en 7 milagros. Su evangelio está centrado en 7 milagros. Hay narraciones donde Marcos habla de un ciego, y la misma narración en Mateo habla de 2 ciegos. Okay. Bueno, no vamos a entrar en detalle. ¿Qué es lo que quiero decirles con todo esto? Que fíjense ustedes que aún teniendo estas divergencias que existen entre los evangelios, los 4 coinciden en el relato de la pasión. Los 4. Con sus matices, evidentemente. Con sus propias improntas. Con sus propias fuentes de información. Pero los 4 hablan sobre la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús, porque eran los relatos más importantes. Y al parecer, estos relatos empezaron a circular de manera independiente. Alguien los escribió, seguramente. Tenemos otro documento que se le conoce como el documento Q. El documento Q es un documento, se le dice Q porque viene de la palabra Quelle, como sea, una palabra alemana que significa fuente. Los eruditos más reconocidos reconocen, hermanos, que existió este documento y que está implícito dentro de los evangelios. No es clase de esto, hermanos. Ya cuando entremos a evangelios sinópticos, vamos a tener una clase sobre el documento Q y vamos a mirar cómo el documento Q aparece dentro de los evangelios. ¿Qué era este documento? Que ya no tenemos, se perdió en el tiempo y que hasta ahora no se ha encontrado ninguno. Pero es un documento donde alguien escribió las palabras de Jesús, los dichos de Jesús. Es un documento, hermanos, donde no encontramos ningún milagro. No vemos a un Jesús caminando en el mar, multiplicando los panes y los peces, resucitando muertos, expulsando demonios. No, este es un documento donde los aspectos milagrosos no existen. Solamente las palabras de Jesús, los dichos de Jesús. Y muchos de esos dichos están reproducidos dentro de los evangelios. Es muy probable que Mateo y Lucas principalmente hayan tenido delante de sus ojos ese documento. Y lo único que hayan hecho es copiar de ese documento Q, ¿no? Lo dicho por el Señor y plasmado en su propio evangelio. Bien, los textos sobre Jesús no se conservaron de forma autónoma, estos relatos de la pasión, este documento Q, sino que fueron integrados, fueron absorbidos por documentos pues mucho más importantes, de mucho más peso, que eran producidos pues por Mateo principalmente, por Lucas, por Juan, Marcos, ¿no? Entonces se involucran ahí. Juan no. Es solamente en el evangelio, el documento Q solamente es para Mateo y Lucas. Y entonces solamente una vez que se meten o los meten los relatos de la pasión, el documento Q, los meten en los evangelios, estos documentos o estas palabras también se convierten en canónicas. Y las iglesias los reconocen como revelación de Dios. Hasta aquí, hermanos, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta?
que yo me sigo de frente, pero yo no sé, capaz ya se durmieron todos. Yo ni los veo. ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Todo muy bien, profe. Sí, muy Por ahí bien. una pregunta, usted había mencionado hoy al principio, por ahí, que algunas iglesias no habían aceptado el hecho de la carta del Apocalipsis y la carta a los hebreos. ¿Eso eran las iglesias del comienzo, del primer siglo, por ejemplo, la Odisea y esas iglesias, o cuáles? Cuando entramos a la etapa de la formación eclesiástica, entonces empiezan a dividirse las iglesias de Oriente y de Occidente. Las iglesias de lengua siríaca principalmente, ¿no? Entonces, esas iglesias que se empiezan a conformar ya, algunas por tradición eclesiástica, algunos por idioma, como aquellas iglesias que hablaban siriaco, que fueron muy importantes para el primero y segundo siglo. Entonces, esas iglesias, cada una tuvo la oportunidad de decidir qué textos eran sagrados y qué textos no eran sagrados. La iglesia de Occidente reconoció los 27 libros que nosotros tenemos. Porque eso, no sé si vamos a ver una clase, realmente no me acuerdo, pero si no lo puedo decir ahora. Hubo algunos libros que nosotros consideramos sagrados que no fue sino hasta el siglo III o IV que entraron ya definitivamente al canon bíblico. Fíjense ustedes que incluso en 1500 más o menos, en la época de la Reforma, un hombre llamado Martín Lutero no reconocía como canónica la Carta de Santiago. Él dijo que la Carta de Santiago, la Carta del Apóstol Santiago que nosotros tenemos después de Hebreos, no es palabra de Dios. A la fecha todavía hay muchas discusiones al respecto y muchos luteranos no reconocen a la Carta de Santiago como palabra de Dios. Por alguna razón que no voy a comentar ahora para no confundir, pero llega un poco a la pregunta que me hace Aarón. Sí, desde un principio los libros fueron muy discutidos en las distintas sedes, diríamos, donde la iglesia empezó ya a tomar forma. Pero la mayor parte de la cristiandad de esos tiempos sí reconocieron paulatina y progresivamente los 27 libros que ahora nosotros consideramos como canon. Hoy las iglesias cristianas, principalmente de Occidente, las de Oriente todavía tienen alguna duda con Hebreos, por ejemplo, con Apocalipsis. Las iglesias de Oriente no reconocen el libro de Apocalipsis como palabra de Dios, pero hoy todas las iglesias de Occidente reconocemos los 27 libros o escritos como palabra de Dios. Permiso. Sí, Mario. Sí, por ahí, fue por eso entonces que por ahí el canon se cerró ahí por el 1547 en Trento recién, por esas diferencias que habían entre la... Perdón, otra vez, Mario, ¿cómo? Que por esas diferencias que había entre los pensamientos, que algunos decían que lo consideraban o no palabra de Dios, se cierra el canon recién ahí por 1547 en Trento. No, el canon se cerró mucho antes. El canon se cerró en el siglo IV. Más o menos en el siglo IV se cierra el canon. Ya a partir del siglo IV ya es el canon que ahora nosotros conocemos. Solo que Lutero no reconoció a Santiago como la carta por la sencilla razón de las obras. Lutero, ¿cómo es el legado, el postulado de Lutero? Era la salvación por la fe y no por las obras. Por eso para Lutero, Romanos era la carta preferida para él, ¿no? Donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al griego y luego, primeramente al judío y luego al griego. Él decía que la fe en Jesucristo era lo que nos salvaba y no las obras. Porque en el contexto donde él se mueve, la gente se salvaba por las obras, ¿no? Por las limosnas, por las indulgencias, por todo lo que la Iglesia Católica tenía.
Entonces, cuando él lee Santiago, Santiago dice, no, la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Entonces, Lutero se le pararon los pelos, como diciendo, no, para un poco, o sea, no podés justificar o poner las obras al nivel de la ley. Solo por ese hecho de las obras que aparecen en Santiago, donde dice Santiago que dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras sin fe, algo así, hace un silogismo Santiago, Lutero no reconoció. Pero bueno, eso fue Lutero y no significa que todo lo que Lutero haya dicho es cierto. Pero el canon se cierra, hermanos, ya, así diríamos, más firme en todas las iglesias de Occidente, siglo IV. Ahí ya. Ahí los 27 libros marchan parejito hasta ahora. Hasta ahora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una pregunta más. Adelante, adelante. Cuando, o sea, la clase pasada habíamos visto el hecho de que en el imperio griego se hablaba por ahí en lo que vendría a ser el idioma, el griego koiné, ¿no? Usted había mencionado que eso Sí. por ahí unificaba por ahí a toda esa parte o ese continente. ¿El imperio romano qué idioma hablaba? El latín. El latín vino a sustituir Sí, el griego. y ahí ajá, bien. El imperio romano hablaba lo que vendría a ser el latín. Después el hebreo surgió del pueblo hebreo, o sea, por lógica, todo lo que era el idioma hebreo. Y después o sea, sabemos que Jesucristo hablaba el arameo y el hebreo. ¿De dónde surge justamente el idioma arameo? Porque Cristo cuando se tuvo que ir se fue un tiempo a lo que vendría a ser Egipto, ¿no? Estuvo ahí cuando el rey Herodes mandó a matar a todos los niños y ellos tuvieron que irse. Ahí en ese transcurso él aprendió lo que vendría a ser el arameo o cuando volvió hacia Belén nuevamente. Ok. El tema de los idiomas, hermanos, es muy, muy rico y muy profundo. No me precio de ser experto en eso, en lo absoluto, ¿no? Me encanta el tema del tema de los idiomas, porque a mí me fascina. Yo admiro mucho a las personas que manejan otro idioma, los admiro un montón. Yo quisiera hablar otro idioma, pero no puedo. El arameo es el idioma oficial que se tiene del imperio persa, ¿no? Cuando los persas finalmente conquistan Babilonia. ¿Mm? Y entonces instalan su propio idioma que vendría a ser el arameo. Este idioma es aprendido, ¿no? Principalmente en todo lo que es la Palestina, pero siguen conservando el hebreo, ¿no? O sea, siguen conservando los dos idiomas. Por eso es que vemos algunos pasajes en arameo, principalmente en la carta, en el libro de Esdras y de Nehemías, porque ellos están en la época de la restauración, en la época persa. En la época persa. Entonces, el arameo viene a ser como un idioma, ¿cómo se llama? Heredado por el imperio persa, pero a la par los judíos siguen manteniendo su propio lenguaje, ¿no? Que vendría a ser el hebreo. El hebreo no es un lenguaje divino, ¿cierto? El hebreo viene ahora se me fue el nombre de la cultura de donde viene el hebreo. Bueno, lo tenía acá, ya se me va a venir y se lo voy a comentar. Y entonces ya estos idiomas, tanto el hebreo como el arameo, venían de manera paralela, manteniéndose durante estos 2-3 siglos antes de la venida de Jesús. Y para cuando nace Jesús, pues el idioma ya está instalado también entre el ambiente palestino. El ambiente palestino. No hacia alrededor, porque alrededor era el griego. Alrededor era el griego. Pero en ambientes palestinos, en ambientes de Judea y en Jerusalén, ahí estaban como que era como mantener la identidad, ¿viste? No hablemos griego, no, porque todos vamos a ser griego, mantengamos el idioma de nuestros antepasados, que era el hebreo y el arameo, y Jesús es el idioma que adopta, porque él nace allí en esa situación. Entonces, de ahí Es viene. como lo que pasa
por ahí con las comunidades, viste, que vienen de Japón o algo y se instalan en Buenos Aires y forman las comunidades, pero siguen hablando el idioma japonés o algo por el estilo, pero están en Argentina justamente. Exactamente, siguen conservando el idioma del país donde viven, en este caso Israel o los judíos adoptaron el idioma que los dominó, del país que los dominó, los persas los dominaron, ¿no? Entonces adoptan ese idioma y lo mantienen durante todos esos siglos. Después se pierde, porque ya evidentemente el Imperio Romano absorbe ya todo, toma todo en control, incluso el idioma, y entonces el latín se hace más presente. No es que el hebreo se pierda como tal, porque hoy hay ese idioma, pero ya no tiene la importancia que tiene en el primer siglo. ¿Puede ser, pastor, que el hebreo haya surgido de los fenicios, del idioma de los fenicios? Puede venir de ahí, amigo, pero para... No, no voy a dar una... lo voy a corroborar y en la próxima clase les digo de dónde viene. Y vos sabés que lo tengo en la punta de la lengua. Ya va a salir, ya va a salir. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, ya saben, cuando tengan alguna, métanse nada más a la clase. Bien, ahora, hablando de estas tradiciones de Jesús, ¿no es cierto? Viene después el cuerpo paulino, o el corpus paulino, como se le conoce. El corpus paulino es sumamente importante. Sumamente importante. Porque la teología paulina es lo que va a instalarse, no solo en el pensamiento de las comunidades a las cuales Pablo tiene acceso, sino que también va a instalar la teología del Nuevo Testamento. Fíjense ustedes, hermanos, que en un momento dado, las cartas de Pablo que fueron recogidas y editadas, que esto es un dato no menor, hermanos, no menor. Bueno, esto es una introducción solamente, recuerden, es una introducción y hay mucho para profundizar, pero tampoco es mi intención. Solamente quiero decirles, hay esta producción literaria de la cual nosotros durante muchos siglos, hasta el siglo XIX, si no mal recuerdo, se entendía que Pablo había escrito 14 cartas. De los 27 escritos del Nuevo Testamento, Pablo habría escrito 14 de ellas, incluyendo hebreos, diríamos. Bueno, después de que surge la crítica bíblica, ¿no es cierto?, se dan cuenta que la epístola a los hebreos no puede ser paulina. Hay mucha gente hoy todavía, hay eruditos que defienden la autoría paulina de la carta a los hebreos. En lo particular, creo que no. Creo que la carta a los hebreos fue escrita por otra persona. Pero bueno, suponiendo que siguiendo la tradición de la iglesia, que durante muchos siglos creyó que Pablo había escrito 14 cartas, lo que sí estamos plenamente seguros ahora, después de las investigaciones, de todo lo que tiene que ver con los escritos antiguos, podemos reconocer, hermanos y hermanas, que hay 7 cartas auténticas de Pablo. 7 cartas que son indiscutibles de Pablo, ¿no?, que salieron de su puño y letra, y que el resto de ellas fueron escritas por discípulos suyos, como las cartas a Colosenses, a Efesios, Timoteo, Tito, ¿no?,
segunda a los tesalonicenses, fueron escritos o fueron cartas que los discípulos de Pablo finalmente después escribieron. Bueno, más allá de esto, estas 7 cartas que se reconocen como auténticas de Pablo recibieron una especie de autoridad canónica más pronto, o sea, fueron reconocidas en el primer tiempo, porque si situamos estas cartas antes de la muerte de Pablo, ¿no? Entonces las iglesias a las que él escribe las reconoce. La carta más importante que habla sobre su autoría es la carta a los Gálatas. Gálatas es absolutamente paulina, absolutamente, sin ninguna duda. Dentro de poco tiempo recibieron esta autoridad como palabra de Dios. Conforme pasó el tiempo, Pablo había muerto, pero nunca olviden, hermanos, que ya desde la antigüedad, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el profeta Isaías. Isaías tuvo sus propios discípulos que escribieron el segundo Isaías y el trito Isaías o el tercer Isaías. No era mal visto, o sea, era algo normal, ¿no? Hoy nosotros nos espantaríamos, pero era algo normal que alguien escribiera en nombre de otra persona y se le atribuyera a esa persona el escrito. Y es muy probable que Pablo haya tenido sus propios seguidores, sus propios discípulos, a los cuales Pablo les transmitió su propia teología y que años más tarde ellos escribirían estas cartas en nombre de Pablo. Bien, tal vez ustedes piensen, hermanos, que lo que yo estoy diciendo no es la verdad. Como todo lo que encierra o lo que rodea a los textos sagrados, hay muchos que todavía siguen considerando, ¿no? Que siguen considerando que todas las cartas son de Pablo. O sea, ustedes van a encontrar que hay 2 posturas siempre. En este caso, hay un grupo de eruditos que defienden que las 14, incluso algunos piensan que Hebreos es Paulina, ¿no? Es de Pablo. No son tantos, pero hay quienes defienden. Hay otros que es interesante el número que defienden que las cartas de Colosenses, de Tito, de Timoteo, sí son paulinas, sí pues, surgieron del apóstol Pablo, y hay otro grupo que dice que no. Más allá de eso, ¿no? Sí debemos entender y reconocer que todas son inspiradas por Dios. Porque el hecho de que las haya escrito Pablo, Pedro, Juan, o las haya escrito Bernabé, o las haya escrito Junias, o lo haya escrito Epigneto, o lo haya escrito Trifosa o Trifón, ¿no? Cualquiera de ellos, todos fueron inspirados por Dios. Todos, absolutamente. El Espíritu Santo los guió más allá del nombre de quien lo haya hecho. Así es que la autoridad bíblica no radica en quien lo haya escrito, sino radica en que quien lo escribió fue guiado por el Espíritu Santo. Bueno, este cuerpo paulino le dio mucho sentido, mucho peso teológico. Fíjense ustedes, de 27, 14 iglesias, 14 cartas o 13 diríamos, no importa, 13, 14, 7, tienen el pensamiento paulino, ¿no? Y eso indica que poco a poco todas estas cartas empezaron a tener un carácter autoritativo, normativo. Cuando hablamos de un carácter normativo, queremos decir que es que le hacemos caso a lo que ese escrito dice. A lo que ese escrito dice. Por eso es normativo, norma nuestra conducta. Norma nuestra conducta. Por eso es que hoy las iglesias seguimos siendo normadas por estos escritos. Entonces, cuando predicamos, siempre predicamos sobre
lo que Pablo le dijo a Éfeso, lo que Pablo le dijo a Colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de obediencia, ¿no? Perdonaos vuestras faltas unos a otros de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces la iglesia dice, ok, hay que perdonarnos porque aquí está escrito, dice, entonces lo vamos a hacer nosotros. Por eso tienen un carácter canónico, tienen un carácter normativo. Y esto, hermanos, ya lo vemos claramente en lo escrito por la segunda carta de Pedro. Y por favor, si alguien me ayuda a leer esa cita, se los agradecería. Y esto es muy importante que ustedes lo subrayen en virtud de la clase que estamos teniendo. Por favor, ayúdenme a leer segunda carta de Pedro 3, 15 y 16. Yo mi Biblia no la traje porque ando de viaje, pero ayúdenme. Sé lo que dice, pero no lo quiero decir falseando, sino si alguien me ayuda a leerlo, está bien. ¿Permiso? Sí, por favor. Dice, segunda de Pedro 3:15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. Gracias. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? El testimonio que da el autor de la carta del apóstol Pedro, donde dice que ya en ese tiempo las cartas de Pablo ya eran consideradas como autoridad. Tan es así que muchos inconstantes e ignorantes tuercen lo que Pablo está queriendo decir, ¿no? Entonces, ya para estas fechas, que al parecer segunda de Pedro se escribió más tarde, ¿no? Quiere decir, hermanos, que ya para esas fechas las cartas que Pablo había escrito circulaban en las iglesias y tenían un carácter autoritativo. Tenían un carácter normativo. Muy bien. Bueno. ¿Quieren un receso, hermanos, o me sigo? Dicen ustedes, ¿queremos aprobar la materia? Bueno, miren, van a dar las 5, 10 minutitos, vamos a parar acá, vamos a tomar un descansito. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Si yo les pido que me repitan la clase, ¿pueden repetirla? ¿Sí? Muy bien, buenísimo. Eso me gusta, hermanos. Dice el texto bíblico que el reino es de los fuertes y solo los valientes lo arrebatan. Muy bien. Espero que les esté apasionando esto, hermanos. Espero que sea apasionante para ustedes, que sea algo como decir cómo el Espíritu Santo, ¿viste? Cómo Dios, en medio de un mil cosas, ¿viste? Ha ido guiando, ha ido cuidando, ha ido formando, ¿no? Todo esto. Y que evidentemente sí quiero decir, hermanos, que para muchos de nosotros que fuimos educados con una idea de decir, no, pero ¿cómo que Pablo no escribió esta carta? Para un poquitito, eso no puede ser, porque yo aprendí desde chiquito que esto es de Pablo. Bueno, hoy nos damos cuenta que no es así, pero ¿qué importa que no lo escribió Pablo, no? La pudo haber escrito Epafras, por ejemplo. Epafras era un cristiano del primer siglo y que fue inspirado por el Espíritu Santo. No es quien escribió, ¿no? Sino quien motivó, y el que motivó sigue siendo el mismo, es el Espíritu Santo. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar antes de irnos al receso? Solo tenía ganas de comentar que vimos en la clase con el otro profe de teología, que
que cómo se sacó la escritura de las cuevas de Qumran, los pergaminos, y bueno, el comentario era que la pala por ahí rompía algún escrito, y a mí me llama tanto la atención, ¿no? Que se sacó, quizás no haya sido el único, pero cómo se sacó la palabra de la tierra, y cómo Dios dio todo eso para que hoy tengamos la palabra de Dios. Es impresionante. Sí, sí, ver las formas en que se ha preservado. O sea, fíjense cómo los esenios a quien se les atribuyen los escritos del Mar Muerto, o los qumranitas, porque es el gentilicio de la zona de Qumran, cómo ellos, para salvaguardar los escritos, que para ellos era fundamental, ¿no es cierto? Porque era su vida misma, los ponen en las vasijas de cerámica. Y vean cómo después de mucho tiempo se mantienen. No todos, evidentemente, algunos por el paso del tiempo se deterioraron, ¿no? Pero como hoy hay muchos, por ejemplo, el libro de Isaías, que está intacto de hace 3000 años más o menos, es increíble cómo está, ¿no? Y sí, la verdad que bueno, la palabra de Dios seguirá siendo la palabra de Dios. En esta clase nunca pondremos en duda la inspiración y la revelación divina, pero sí tenemos como estudiantes serios de la Escritura ir descubriendo todos estos fenómenos, todas estas situaciones normales, diríamos, ¿no? Porque a veces crecimos de decir, oh, el Nuevo Testamento apareció de la noche a la mañana, ¿no? Y que alguien vino y dijo, listo, aquí está el Nuevo Testamento, léanlo. No, no. Tuvo un gran proceso, pero en todo Dios obró. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna pregunta, comentario hasta ahora en la clase, vamos a tomar 10 minutitos de receso. ¿Les parece? Oh, Aarón, perdón, no sé si querías decir algo. Sí, no, por ahí para acotar algo es que, por ejemplo, tenemos en nuestras manos hoy prácticamente 6000 años relatados en las Sagradas Escrituras, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, es increíble la cantidad de contenido, ¿no? que hay para aprender, y es prácticamente infinito el hecho de todo esto. Y cómo lo que vos decís, mi querido Aarón, es impresionante cómo de manera sobrenatural la línea temática de tantos años sigue siendo la misma, o sea, sigue estando en la misma sintonía, ¿no? Eso es más que increíble y entendemos que es la obra que el Espíritu Santo ha hecho. Mario. Sí, por ahí un poco siguiendo el camino de lo que decía Esther, de cómo trabaja Dios a veces, ¿no? Lo que a mí me parece tan fascinante es ver a Pablo, una persona que odiaba a los cristianos, que pedía cartas para matarlos por todos lados, ¿no es cierto? Terminó siendo uno de los mayores exponentes del cristianismo, ¿no es cierto? A veces uno se tiene que ponerse un poco en ese lugar de decir, por ahí Dios conmigo no va a querer nada porque yo no sé esto, porque yo no sé aquello, y si Dios quiere trabajar en la vida de algunos, aunque seamos la peor persona, por así decirlo, termina siendo uno de los que más enseñanzas nos trajo después, ¿no es cierto? Con la cantidad de cartas que tenemos de él. Sí, y por eso decía que cómo su pensamiento permeó la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento y cómo su pensamiento nos sigue poniendo a pelear a muchos entre nosotros hoy, ¿no? Es que Pablo dijo que la mujer calle en el templo, ¿no? No puede hablar. Yo nos decimos, no sé si eso realmente dijo Pablo. Pero bueno, es apasionante. Pablo sigue siendo apasionante. Yo estoy siguiendo muy de cerca una pista de investigación que me ha apasionado últimamente, que tiene que ver con la perspectiva de Pablo, ¿no? Y hoy hay una nueva perspectiva radical. La verdad que estoy leyendo mucho sobre eso y es apasionantísimo. Pero bueno, eso hasta que yo tenga mis propias conclusiones las compartiré. Antes no.
Bien, hermanos, vámonos al receso, 10 minutitos, volvemos.